A ver, si se hubiera aplicado esto que pide este señor, no se hubiera podido crear el mercado interno, que es la base del sistema capitalista. Imposible. Porque dice defender los fuera, bueno, pues por el mismo principio defiendes toda la legislación que es incompatible con el sistema capitalista. Es incompatible. O sea que es un absurdo detrás de otro, pero bueno, igual él, cuidado, este señor es profesor, yo no lo veo. Si alguien me lo explica, pero sería importante que nos lo explicara él. ¿No? Invitado está a este canal. O sea, yo ya le he escrito un correo electrónico y, como he dicho antes, así que a ver si algún día nos contesta. Dicen que es muy abierto a dar entrevistas y es muy educado y tal. O sea que... Instala un Estado central, es una tradición jacobina, de lo que está llamada liberal. Cuidado, era más liberal en lo político que en lo económico. O sea, liberal en el sentido de esto, pues sí, con su constitución, con su parlamento, con su división de poder. Esa es toda, digamos, toda la parafernalia de la Revolución Francesa o del liberalismo clásico, ¿no? De ahí viene. El carlismo viene de una tradición propia, ¿no? Pues esto de los fueros, de conservar la tradición, de conservar las cosas antiguas, de conservar una serie de valores. Yo digo que, obviamente. A ver, ¿cómo vas a conservar? Es que es increíble este señor. ¿Cómo vas a conservar en un marco capitalista y liberal las instituciones antiguas? ¿Cómo vas a conservar la servidumbre de la gleba, por ejemplo? Si para empezar lo que hace la revolución industrial es meter el capitalismo en el campo. Se acabaron, todos los campesinos emigran a la ciudad y se convierten en fuerza de trabajo en las fábricas. Entonces, ¿cómo vas a conservar las instituciones antiguas? Si lo primero que remueve el capitalismo, repito, el modelo es el inglés, las enclosuras. Miradlo, la gran transformación de Karl Polanyi. Lo primero que hacen los propietarios de las tierras es acabar con los bosques comunales donde la gente del pueblo iba a sacar madera o cazaba. Todo esto fuera, y convertir en grandes propiedades todo aquel territorio, porque son terratenientes. En Inglaterra, los terratenientes, los aristócratas, pasan a ser capitalistas, convierten el campo en una empresa capitalista, ¿Y qué hacen? Expulsar a la gran masa de la población, que ya no tienen ni dónde caerse muerta, y algunos terminan en talleres donde los obligan a trabajar porque si no se convierten en bandoleros, y otros nutren el ejército industrial de las fábricas en las grandes ciudades de la Revolución Industrial inglesa. Entonces, ¿qué significa aquí conservar las instituciones tradicionales? Si las instituciones tradicionales eran eso, la relación básica en el mundo precapitalista, es la posesión de la tierra. El que manda es el que posee la tierra y allí trabajan los campesinos, que son la clase explotada. Entonces, todo eso se acaba con la revolución industrial. Entonces, ¿qué significa conservar esas tradiciones? No tiene ningún sentido, porque es que la sociedad ha sido transformada radicalmente. ¿Cómo vas a conservar la servidumbre de la gleba si ya no tienes campesinos? Lo que tienes son obreros en las fábricas, eso sí, explotándolos a lo bestia y follándote a las obreras. Y explotando a niños a todas las horas que sean necesarias, que no son 8 horas, que son 14 y auténticas bestialidades. Pero ya esa época de la servidumbre de la gleba se terminó, aunque algunos dirían, pues casi que era mejor la servidumbre de la gleba que trabajar en una fábrica, ¿no? Pero eso ya es otra cuestión. El tema es que ese tipo de sociedad está muerta. ¿Qué puede significar conservar esas instituciones tradicionales? No tiene sentido, es un fraude lo que vende esta gente. Comentan por aquí, por el chat, dice, ponían a trabajar, a currar a niños de 8 años y más pequeños. De 4 y 5 años eran los que se usaban para meterlos en chimeneas a limpiar y luego los vendían. Joder. Madre mía. Bueno, seguimos con el vídeo. Haber bebido de esa tradición, o algunos cambios, obviamente, ¿no? Era muy frecuente defender la esclavitud en todos los partidos, ¿no? Pues obviamente eso hay que abolir, por ejemplo, ¿no? Igual que otros cambios. A ver, ¿y por qué hay que abolirlo? ¿No defiendes? No, son cosas por el estilo. Es increíble. La idea... A ver, hay que defender las instituciones tradicionales. Bueno, pues, ¿por qué no la esclavitud? La servidumbre de la gleba era una semi-esclavitud, ¿no? No era tanto como la esclavitud, pero... era una cosa intermedia entre la esclavitud y luego la libertad, que será la libertad para trabajar en la fábrica o morirse de hambre. Pero esa es la libertad, cuidado. No, tampoco nos creamos
el discurso capitalista, que hay que recordar que somos anticapitalistas. Nosotros no queremos volver a la sociedad feudal, cuidado. Pero si tú defiendes las instituciones tradicionales, pues defiende la servidumbre de la gleba, el derecho de pernada y ¿por qué no la esclavitud? Eso hay que abolirlo, dice. Sí, hay que abolir la esclavitud y la servidumbre de la gleba no hay que abolirla y el derecho de pernada no hay que abolirlo y todo lo demás, todo aquel mundo institucional que ya no se corresponde con la realidad histórica de una sociedad industrial, donde hay industria, y eso no tiene vuelta atrás. Eso es imposible, volver atrás. ¿Quién quiere volver a la época feudal? Es que no tiene sentido. Y el ejemplo de la esclavitud, otra incongruencia. Pues no, eso había que abolirlo. Y lo otro no había que abolirlo. ¿Solo la esclavitud? Bueno, en fin. De división de poderes, de reservar la tradición como freno al poder estatal, el fuero como freno al poder estatal. Por eso Rothbard decía que el fuero hispano fue una de las mayores aportaciones de la teoría política hispana de todos los tiempos, ¿no? La idea de frenar el poder del Estado. A ver, si se hubiera aplicado esto que pide este señor, no se hubiera podido crear el mercado interno, que es la base del sistema capitalista. Imposible, porque dice defender los fueros. Bueno, pues por el mismo principio defiendes toda la legislación que es incompatible con el sistema capitalista. Es incompatible. O sea que es un absurdo detrás de otro, pero bueno, igual él, cuidado, este señor es profesor, yo no lo veo. Si alguien me lo explica, pero sería importante que nos lo explicara él. ¿No? Invitado está a este canal. O sea, yo ya le he escrito un correo electrónico y, como he dicho antes, así que a ver si algún día nos contesta. Dicen que es muy abierto a dar entrevistas y es muy educado y tal. O sea que, bueno, vamos a ver no entra si el poder real o no entra el poder central. Está limitado. Decimos, el Estado central no puede hacer lo que quiera. Tiene que negociar sus leyes con cada uno de los territorios. Sí, yo creo que este es el discurso con el que han justificado, por ejemplo, el sistema que tenemos hoy en España, esta organización política en torno al tema de las autonomías. Pero realmente vemos que al final, una vez más, a través de las autonomías, las leyes van desde arriba hacia abajo y no desde abajo hacia arriba, como era con el tema de los fueros. Aún así, la autonomía no es mala cosa, siendo un sucedáneo, digamos, de lo que había antes. Fijaos lo que dice. Esa idea, esa síntesis. La autonomía no es mala cosa. ¿Y qué es lo que dice el gallego? Que las leyes van de arriba abajo y no de abajo arriba. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa esto? Lo que hacían los fueros era pactar diferentes fuerzas, digamos, sociales de la época, la aristocracia, la iglesia, la poca burguesía que podía haber en las ciudades medievales, pactaban, lo que se llamaba el tercer estado en Francia, pactaban unas condiciones con la monarquía. Entonces era un pacto. No es que fuera de abajo arriba. Y ahora, ¿por qué dicen de arriba abajo? Ahora se supone que hay un parlamento que es elegido por la población. Luego ya sabemos que eso tiene trampas, porque luego esas leyes no se cumplen, pero en teoría las leyes van de abajo arriba, no de arriba a abajo. Que luego la Constitución no se cumple, pues sí, que al final se aplica el programa de la oligarquía, sí, pero eso es por otros motivos. No porque el sistema en sí, la idea de que haya un poder legislativo elegido por el pueblo, eso en teoría, si funcionara en una nación soberana, que no estuviera sometida al Estado, a la oligarquía, que no fuera un Estado vasallo, eso sería el modelo que se debería defender. O sea, que no se defiende, que no es real porque no se aplica, pero el modelo en sí yo considero que es válido, que haya pues una elaboración de las leyes en una cámara legislativa y que luego la aplique un poder judicial, y ya os dije que añadiría otra cámara, ese poder de interdicción. Yo aboliría el Senado, que está creado ahí para defender precisamente intereses de la derecha, y que hubiera una cámara, una asamblea con un poder de interdicción para cuando ocurren ciertas cosas como ya han ocurrido, el 135 y otras leyes, pues la abolición del ejército de leva, todo esto con una cámara de interdicción. ¿Para qué sirve el Senado? Para nada. Para nada. En cambio, esa cámara sí que tendría una utilidad y elegida por sorteo. Ya lo expliqué en otro vídeo, pero bueno, ahora no es el momento. Que el problema no es ese que plantea el gallego. No es ese en absoluto. El problema es la oligarquía, que hace que todas las instituciones que quedan reflejadas en la Constitución, bueno, excepto el título de las autonomías, que eso sí que se tendría que abolir, pero toda la parte de derechos básicos, que la soberanía procede de la voluntad popular, todo eso se puede admitir si se aplicara la Constitución, pues en parte es salvable, la parte fundamental. La cuestión no es que eso sea malo, es que no se aplica, que no se aplica.